Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. Mis queridas amigas, preparaos una buena taza de té o café y sentaos cómodamente, porque lo que vamos a hablar hoy nos va a tocar el alma a todas las que sabemos lo que es el verdadero amor y el inmenso dolor de una mentira. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos buscado algo por todas partes, durante años y años, para darnos cuenta al final de que siempre estuvo justo a nuestro lado? Eso es exactamente lo que le ha pasado a nuestro querido Esref en la serie, que nos tiene a todas pegadas al televisor cada miércoles por la noche. Por fin, mis amores, el día más esperado ha llegado. Este miércoles, el gran secreto que nos tenía con el corazón en un puño, sale a la luz de la forma más dramática posible. Idem, que ya no podía guardarse esta verdad en el pecho ni un segundo más, suelta la bomba que lo cambia absolutamente todo. Le dice a Esref, mirándolo fijamente a los ojos, que esa Ruya, esa mujer de sus sueños que lleva persiguiendo como un fantasma durante tanto tiempo, es en realidad Nisan. Imaginad el vuelco que dio mi corazón al ver esa escena. Esref se despierta de golpe de ese sueño interminable para darse cuenta de que la dueña de su corazón, la mujer que ya se había instalado en su alma sin pedir permiso, era Nisan. Y ay, Dios mío, el segundo tráiler que ha lanzado el canal nos ha dejado a todas hechas un auténtico mar de lágrimas. Ver a Esref y a Nisan llorando desconsoladamente es de esas cosas que te encogen el estómago y te hacen revivir tus propias penas. Pero lo que ha hecho que las redes sociales ardan, lo que tiene a todo el mundo comentando sin parar en cada rincón de Internet, es nuestra maravillosa Demet Özdemir. ¿Qué talento tan inmenso tiene esta mujer, por favor? En el tráiler, de pronto, escuchamos una voz cantando la conmovedora canción, Soy Leyin, y resulta que es la mismísima Demet. Cantó con tanto sentimiento, con tanta pena desgarradora en la voz, que muchas de nosotras pensábamos que era una cantante profesional de toda la vida. Las letras dicen, decidle que no vuelva a mencionar mi nombre, decidle que no he olvidado sus mentiras. Y claro, todas sabemos perfectamente que esas palabras son como puñales directos al corazón de Esref. Es un reproche lleno de dolor, el lamento profundo de una mujer herida por las circunstancias y los secretos. Demet ha estado absolutamente magistral, regalándonos una actuación sublime que va a pasar a la historia de nuestras queridas telenovelas turcas. Pero como si todo este intenso drama romántico no fuera suficiente para dejarnos sin aliento, la maldad también hace de las suyas en este capítulo. El brutal enfrentamiento entre Oluyasar y Esref nos ha puesto los pelos de punta a todas. Ese momento tan oscuro en el que Oluyasar dice que ya tiene todo asegurado y le tiende una trampa mortal a Gurdal, que de nervios pasé, os lo aseguro. Gurdal está al borde de la muerte por culpa de este hombre sin el más mínimo escrúpulo. Y para colmo de males, la gota que colma el vaso de la paciencia de Esref es ver a Oluyasar rondando como un buitre peligroso alrededor de su amada Nisan. Esref no va a permitir que absolutamente nadie lastime a la mujer que ama, y muchísimo menos ahora que por fin sabe toda la verdad y que ella es su Ruya. Preparaos, mis queridas, porque la tormenta que se va a desatar en este nuevo capítulo va a ser de proporciones verdaderamente épicas y va a cambiar el rumbo de todos. Y es que, pensadlo bien por un instante, cerrad los ojos y poneos en el lugar de Esref. ¿Qué haríais vosotras? Después de tantos años de búsqueda incansable, de noches en vela mirando al techo de la habitación, de sentir un vacío en el pecho que nada ni nadie en este mundo podía llenar, de repente, la vida te da una bofetada de realidad y te susurra al oído. Aquí la tienes, ciego, siempre ha sido ella. Ese hombre, que parecía de piedra, rudo y lejano, ahora está completamente desarmado frente a la verdad. Pero, claro, el amor nunca es un camino de rosas, mis amores, y muchísimo menos en nuestras queridas telenovelas turcas. Ahora que él por fin sabe la verdad, la gran pregunta que todas nos estamos haciendo en casa, comiéndonos las uñas, es, ¿cómo va a reaccionar nuestra dulce Nisan cuando se entere de que él ya lo sabe absolutamente todo? Porque, seamos sinceras y justas, ella ha sufrido lo indecible.
Nuestra pobre Nissan ha tenido que tragarse sus propias lágrimas en silencio, ha tenido que ver día tras día como el hombre que ama con locura buscaba a un fantasma del pasado, sin darse cuenta de que la tenía delante, entregándole su alma en cada mirada, en cada gesto de cariño. El dolor de Nissan es nuestro propio dolor, lo sentimos en los huesos. Cuando veo a Demet Özdemir en la pantalla, con esos ojos enormes inundados en lágrimas, os juro por mi vida que me entran unas ganas tremendas de traspasar el televisor, abrazarla fuerte y decirle que todo va a salir bien. Es que esta niña transmite tanto. Esa canción, ese Soy Leyin, que todavía resuena en mi cabeza como un eco constante, no es solo una melodía bonita, es el grito desesperado de una mujer que se siente profundamente traicionada, engañada por el maldito destino y por el hombre al que le entregó la llave de su corazón sin pedir nada a cambio. ¿Podrá perdonarlo? ¿Podrá olvidar todo este sufrimiento acumulado y empezar de cero con Esref, ahora que todas las cartas están sobre la mesa? Yo, desde mi humilde sofá, quiero creer con todas mis fuerzas que el amor verdadero lo perdona todo, pero todas sabemos por experiencia que el orgullo herido de una mujer es un muro muy, muy difícil de derribar. Y más cuando hay tantas mentiras imperdonables de por medio. Ay, amigas, que sin vivir nos espera, os lo digo de verdad. Pero no podemos olvidarnos ni por un segundo de la sombra negra que se cierne sobre esta hermosa pareja, esa nube tóxica y pestilente llamada Oluyasar. ¡Qué hombre tan retorcido, por el amor de Dios! Cada vez que su cara aparece en pantalla, se me hiela la sangre en las venas. Ese cinismo asqueroso, esa sonrisa maliciosa de quien se cree el dueño y señor del mundo entero. No os voy a engañar, me da un pánico terrible lo que pueda llegar a hacer. Verlo merodear alrededor de nuestra Nissan como un lobo hambriento acechando a su indefensa presa es algo que me saca completamente de mis casillas, me pongo a gritarle a la tele. Él sabe perfectamente que Nissan es el punto más débil de Esref, su talón de Aquiles, y no dudará ni un maldito segundo en usarla para destruirlo en 1000 pedazos. ¿Acaso creéis que ese hombre tiene algún tipo de límite moral? Ya lo hemos visto con el pobre Gurdal. Y hablando de Gurdal, madre mía de mi alma, qué angustia tengo metida en el cuerpo con este tema. Ese pobre hombre, que no tiene culpa de nada, al borde de la muerte, atrapado en esa trampa mortal simplemente por culpa de las venganzas absurdas y los juegos sucios de Yasar. ¿Logrará salvarse? Yo cruzo los dedos de las manos y de los pies, rezo todo lo que sé y hasta le he encendido una velita a mi santo, porque Gurdal no se merece un final así, tan injusto, tan cruel y tan solitario. Necesitamos que alguien llegue a tiempo, que ocurra un milagro caído del cielo. Porque si Gurdal no lo cuenta, la furia de Esref va a ser incontrolable, ciega, y entonces sí que arderá Troya por los 4 costados. Esref ya ha dejado clarísimo que no es un hombre que se rinda fácilmente ni que agache la cabeza ante nadie. Cuando le plantó cara a Oluyasar, con esa mirada inyectada en fuego y esa determinación férrea de quien ya no tiene absolutamente nada que perder, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esto será tu fin, no me derrumbo fácilmente, le espetó en la cara. Y vaya si se lo creemos a pies juntillas. Ahora que tiene un motivo real y tangible por el que luchar con uñas y dientes, ahora que sabe que su adorada Ruya es real, de carne y hueso, y que tiene el hermoso rostro de Nissan, Esref se va a convertir en un león salvaje dispuesto a devorar sin piedad a cualquiera que intente arrebatarle su pedacito de felicidad. Os confieso, aquí entre nosotras, que he visto el tráiler como 10 veces seguidas, rebobinándolo una y otra vez, analizando cada pequeño gesto, cada cruce de miradas, cada lágrima que cae. Y cada vez que lo vuelvo a ver, descubro un detalle nuevo que me encoge un poquito más el corazón. Este miércoles nos espera un capítulo de esos grandiosos, de los que marcan un antes y un después en la historia de la televisión, de los que nos tendrán al día siguiente sin pegar ojo comentando cada escena en el mercado, en la cola de la panadería y, por supuesto, en el grupo de WhatsApp con las amigas de toda la vida. Porque, seamos muy claras y honestas, esta serie nos da la vida entera. Nos hace soñar despiertas, nos hace llorar a moco tendido limpiándonos con el delantal, nos hace cabrearnos con los villanos hasta decir palabrotas y suspirar como adolescentes con los galanes. Nos recuerda que,
Sin importar la edad que tengamos ni las arrugas que adornen nuestro rostro, el corazón sigue latiendo con la misma fuerza, desbocado, cuando hay una historia de amor verdadero por medio. Estoy segura de que más de una de vosotras, mis valientes, ha vivido en sus propias carnes lo que es luchar contra viento y marea por mantener unida a la familia frente a las peores adversidades, enfrentándose a traiciones que duelen más que una puñalada, y por eso conectamos de esta manera tan profunda con el dolor de estos personajes. Sentimos sus penas como si nos las hicieran a nosotras mismas o a nuestros propios hijos. Y es que el talento desbordante de Demet Özdemir y de todo este maravilloso elenco de actores turcos es tan espectacular, tan creíble, que nos hacen olvidar por completo que estamos viendo una simple obra de ficción. Parecen de nuestra propia sangre, vecinos de toda la vida de nuestro barrio a los que queremos proteger bajo nuestra falda. Así que, mis queridas compañeras de fatigas y de emociones fuertes, preparad los pañuelos de tela, los buenos, porque los vamos a necesitar a montones esta semana. Id cancelando cualquier compromiso que tengáis para el miércoles por la noche, decirle a vuestros maridos que se hagan la cena ellos mismos, porque el mundo se puede parar de girar, pero nosotras no nos perdemos este capítulo histórico por nada del mundo. Quiero que me dejéis aquí abajo, en la cajita de comentarios, qué creéis que va a pasar exactamente. ¿Creéis que Nisan perdonará a Esref rápidamente porque el amor lo puede todo, o le hará sufrir un poquito, qué bien merecido se lo tiene el hombre por ciego? ¿Y qué castigo divino creéis que se merece el indeseable de Olu Yassar por toda su inmensa maldad? Ya sabéis de sobra que leo todos y cada uno de vuestros preciosos mensajes. Me encanta saber lo que pensáis y sentir desde la distancia que somos una gran familia unida por nuestra pasión inquebrantable por estas maravillosas historias que nos alegran las tardes. No me falléis que paso lista. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.